hablar, hablo, voy a hablar, he hablado. Comer, como, voy a comer, he comido. Muy bien. Vamos a hacer ejercicios de este tipo después. Vamos a hacer varios tipos de ejercicios. ¿Qué tiempo verbal es he comido, he hablado? Es el pretérito perfecto. ¿Qué formas tiene el pretérito perfecto? Tiene dos palabras. La primera palabra, la primera parte, es el verbo haber en el presente. Yo he, tú has, él ha, nosotros hemos, vosotros habéis, ellos han. Es una buena práctica para evitar la pronunciación de la H. La H en español no se pronuncia. Segunda palabra del pretérito perfecto. Técnicamente es el participio, ¿sí? ¿Qué es eso del participio? Hablar, he hablado. Has hablado, ha hablado, hemos hablado, habéis hablado, han hablado. El participio, en este caso, con el pretérito perfecto, no cambia. No es masculino, femenino, singular, plural, no. Hablado se mantiene. Verbos en aere, ado. Verbos en eere, iere. He comido, has comido, ha comido. He vivido, has vivido, ha vivido. Es relativamente sencillo este tiempo verbal y nos permite hablar del pasado. ¿Hay formas irregulares? Lógicamente hay formas irregulares. Siempre hay formas irregulares, ¿verdad? Muy bien, los irregulares son aquellos verbos que tienen el participio, la segunda parte, la segunda palabra, irregular. Participios irregulares comunes, decir, dicho. Escribir, escrito. Hacer, hecho. Abrir, abierto. Poner, puesto. Ver, visto. Verbos ser, ir, que siempre son peligrosos, en este caso son fáciles. Ser, sido, ir, ido. Antes de ver cuándo se usa, vamos a hacer un pequeño ejercicio. Cantar, canto, voy a cantar, he cantado. Beber, bebo, voy a beber, he bebido. Sentir, sientes, vas a sentir, has sentido. Escribir. Escribe, va a escribir, ha escrito. Decir, decimos, vamos a decir, hemos dicho. Hacer, hacen, van a hacer, han hecho. Pasamos ahora a los usos. ¿Cuándo usamos el pretérito perfecto? Dices, para hablar del pasado. No, porque en español, como en otras lenguas, hay diferentes tiempos para hablar del pasado. Al final del vídeo vas a tener la referencia a las lecciones sobre los pasados en español con ejercicios y ahí vas a poder continuar aprendiendo. Pero en este momento te interesa saber que el pretérito perfecto se usa mucho con una idea clara, que es traer el pasado al presente. ¿Qué significa traer el pasado al presente? Significa que abrimos una puerta. Vamos a ver.
abrimos una puerta, miramos al pasado, pero no vamos al pasado. No vamos al pasado. ¿Qué hacemos entonces? Traemos el pasado al presente. Desde la puerta miramos el pasado y lo traemos aquí. Bien, ¿has visto el rotulador con el que dibuja mi hija? Esta es la habitación de mi hija, por eso está la puerta por fuera con decoración y por eso está aquí el cuaderno secreto de mi hija con el candado que solo ella puede abrir, es el cuaderno secreto. Muy bien, traemos el pasado al presente. Por eso es muy típico usar el pretérito perfecto cuando decimos esta semana, estos días, este mes, este año, hasta ahora. Es muy lógico. No he estado en China hasta ahora. Es negativa la frase en este caso, pero miro al pasado y en todos estos años no he viajado a China hasta ahora. Traigo el pasado hasta el momento presente. En mi cabeza no tiene que ser necesariamente una acción que dura hasta el presente. Puedes decir perfectamente, esta semana he visto a María 3 veces. Esta semana he visto a María 3 veces. No significa que ahora mismo estoy viendo a María, significa que en esta semana, en el marco temporal de esta semana en el que yo estoy ahora, en ese marco temporal, esa acción se ha desarrollado, esa acción ha tenido lugar. Tener lugar. Bien. También se usa mucho el pretérito perfecto en preguntas con alguna vez. Y es muy lógico. ¿Alguna vez has comido pomelo, por ejemplo? Sí, no, sí, he comido pomelo muchas veces. Vale, perfecto. Bien. ¿Alguna vez? Porque preguntamos desde el pasado hasta el momento presente. También es muy típico usar el pretérito perfecto con nunca. Lógico. Nunca he hablado en checo. No sé checo, pues nunca he hablado en checo, lógicamente. Nunca hasta ahora. Desde el pasado hasta el presente. Lo traigo. También podemos usar el pretérito perfecto cuando es relevante en la conversación, un tema, ¿sí? Aunque ese tema haya sucedido hace muchos años, pero es relevante en la conversación. ¿Bien? Este escritor ha nacido en nuestro país y por eso lo celebramos continuamente. Ha nacido. ¿Cómo es posible? Nacer es una cosa de un momento en el pasado, uno no nace continuamente hasta el presente, ¿verdad? Pero me interesa en este caso resaltar la idea de que este escritor, este escritor, ha nacido en nuestro país. Y por eso traigo incluso la acción de nacer, que es muy específica, muy en el pasado, muy concreta, la traigo al presente, la miro, abro la puerta y miro el nacimiento de ese escritor. ¿Bien? Bueno, pues creo que está clara la idea del perfecto, del pretérito perfecto, traer el pasado al presente. Lo usamos con esos marcadores, esta semana, este año, estos días, alguna vez, todavía no, también es muy típico, ¿no? ¿Has hecho tus deberes de español? No, todavía no los he hecho, todavía no he hecho los deberes, todavía no, negativo, hasta este momento no los he hecho. Bien, pero los voy a hacer, por supuesto. Bien. ¿Qué has hecho esta semana? Esta semana he trabajado mucho. ¿Has trabajado esta semana? No. Esta semana he estado de vacaciones.
¿Has cambiado la bombilla? No, Marta ya ha cambiado la bombilla. ¿Qué has hecho este mes? Este mes he aprendido mucho español. ¿Quién ha comprado ese móvil? Yo he comprado ese móvil. ¿Has estado alguna vez en Panamá? Sí, he estado allí 3 veces. ¿Has tomado vacaciones este año? No, todavía no he tomado vacaciones. ¿Has visto a mi hermana esta semana? Sí, he visto a tu hermana 2 veces. ¿Han escrito ustedes todos los correos? No, hemos escrito solo la mitad. ¿Cómo sabes eso? Me lo ha dicho la profesora. La profesora me ha dicho eso. ¿Dónde he puesto mis gafas? Creo que las has puesto en la mesa. Creo que has puesto tus gafas en la mesa. ¿Ya has abierto las ventanas? No, todavía no las he abierto. No, todavía no he abierto las ventanas. ¿Has usado ese programa alguna vez? No, no he usado nunca ese programa. Te voy a enseñar los enlaces a los distintos cursos intensivos de español, porque cada parte del español es como un curso intensivo. Ahí lo vas a ver.